Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a este foro. Hoy hacemos la última conversación del ciclo por este año por los caminos del folclore colombiano con un personaje realmente fabuloso en todo sentido, uno de los intelectuales más completos y más profundos, no solo en extensión completo, sino profundos, tanto de la colombianidad como del ser caribe. A nombre del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, de su directora María del Rosario Vázquez, de la Junta Nacional de Folclore, su director Roberto Pineda y demás miembros de ella, como el doctor Guerra, que es el actual director de la nueva revista colombiana de folclore, queremos celebrar, así se ha diferido, el año Manuel Zapata Olivella, que se cumplió en el 2020. Por otro lado, el conferencista, el presentador de hoy, es uno de los antropólogos más brillantes en la actualidad y uno de los más conspicuos y de la élite de los estudios caribeños en Colombia. Yo creo que entre la playa de intelectuales costeños se destaca Manuel Zapata Olivella, a mi modo de ver, como de los más rutilantes intelectuales del país y de la costa colombiana, con un conocimiento tanto de la costa caribe como de la costa pacífica, incluso hasta del mundo cachaco, pudiéramos decir, con una experiencia en África verdaderamente emocionante, profunda, cuando se desviste creo que es en el Senegal, y tiene una experiencia muy única, muy propia, que creo que es el origen, si Wilder me contradirá, de Tierra Mojada. Bueno, por otro lado, Wilder Guerra es uno de los antropólogos más importantes que hay en el país. Tiene una destacada experiencia en estudios del Caribe, en antropología marítima e historia cultural del mar, trayectoria en docencia sobre cultura y desarrollo, resolución de conflictos y elaboración de manuales de convivencia intercultural, investigación en antropología de la naturaleza. Fue director del Observatorio del Caribe y director de una excelente revista que lamentablemente se acabó, que se llamaba Aguaita, o sea, como espera, Aguaita. Muy bien. El profesor Guerra es Premio Nacional de Cultura en el área de antropología del 2001 al 2002, con un libro excelente que es sobre la resolución de conflictos, la figura del palabrero entre los guayú. Hay que aclarar que Wilder es guayú por la norma de la descendencia uxorilineal o matrilineal. Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, miembro de la Comisión para la Conmemoración de la Independencia de Cartagena. Actualmente fue gerente de la sucursal de Riohacha del Banco de la República, gobernador encargado de La Guajira, autoridad también de gerencia en la isla de San Andrés, del Banco de la República, y columnista del Espectador. Tiene multitud de consultorías e investigaciones realizadas. Voy a citar solo una o dos. Consultor de la empresa Chevron Texas para la realización de talleres de convivencia intercultural en las comunidades indígenas situadas en el área de influencia del proyecto de explotación de gas municipio de Manaure. También consultor de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira en la elaboración del perfil etnográfico de las comunidades indígenas situadas en la zona costera del departamento de La Guajira. Asesor en historia de la BBC de Londres en el documental
Time Watch Drake, relacionado con la tercera expedición de Francis Drake en 1595. Tiene una amplia experiencia docente, profesor del módulo Cultura y Medio Ambiente dictado en la especialización de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, profesor de la Antropología Cultural y Desarrollo en la Maestría de Desarrollo y Cultura de la Universidad de los Andes. Hay que aclarar que Wilder es licenciado en Antropología, o antropólogo mejor, antropólogo de la Universidad de los Andes, magíster de la Universidad de los Andes en Antropología y doctorado de la Universidad de los Andes en Antropología. Tiene libros como La disputa y la palabra, que ya me referí, El poblamiento del territorio Guajiro, El mar cimarrón, Conocimientos del mar. Es un especialista, como lo decía antes, en antropología marina. Creo que muy pocos. Hay una antropóloga española que se llama Mónica Martínez, pero con relación a los Cuna de Panamá, y creo que Giraldo Herrera está haciendo hizo algo en África y aquí también. Y Historia del agua, la biografía del río Ranchería, que es hermosísima, es verdaderamente hermosísima. Muchísimos artículos, coautoría de libros, El universo simbólico de los pescadores guayú, los Apalanchi, ¿no? Los Apalanchi, que son los pescadores. Cuando yo tuve la oportunidad y el honor de dictar Etnología de Colombia en los Andes, Wilder hizo una exposición sobre los Apalanchi que realmente todavía la tengo muy presente. Bueno, multitud de conferencias nacionales e internacionales, no solo nacionales. Taxonomías marinas entre los pescadores guayú, Encuentro Iberoamericano del Patrimonio Cultural Inmaterial, Cartagena, octubre de 2008. Bueno, yo voy a terminar con algo que me sale más del corazón, que es de los estudiantes que le producen a uno una gran satisfacción. Haber sido profesor de Wilder, Juan Camilo Niño, Carlos Uribe, bueno, hay varios, no los puedo citar a todos, cito a los más cercanos. Muy bien. Bueno, Wilder, te dejamos. Muchas gracias, Jorge, por esas honrosas palabras que recibo realmente con gran agrado y me hacen sentir muy halagado. Quiero decir que el título de la charla que tenemos hoy lo dice todo. El Manuel Zapata que conocí no intenta generar un estudio a profundidad de la obra de Manuel Zapata, sobre la cual se han pronunciado centenares de investigadores de diversos países. Si alguien ha generado una serie de ensayos y de libros sobre su obra, ha sido Manuel Zapata. Y lo que quiero es narrar, incluso con un carácter muy emocional que me llena, es la experiencia, quizás aspectos poco conocidos de la vida de Manuel Zapata en la provincia de Padilla, y también su relación con el mundo indígena, porque Zapata ha sido visto como un especialista en comunidades africanas, pero la tarea de Zapata es mucho más ambiciosa. Él mismo se definió como un antropólogo. Entonces, en los 100 años que se cumplieron el año pasado del nacimiento de Manuel Zapata, quiero referir que fue un médico, antropólogo, novelista, activista social, periodista, actor de obras de teatro, que nació en Lorica en 1920. Recorrió en su juventud medio continente americano y prácticamente a pie, y esta vivencia las plasmó en algunas de sus obras. La empresa académica de Zapata es vasta y no se limita a una pequeña parcela del conocimiento. Sus indagaciones no se circunscriben al ámbito del Caribe, ni tampoco al de su país natal. Zapata se propone presentar desde una perspectiva original una saga a la vez creativa y dolorosa de la humanidad. El traslado de millones de personas en cadenas desde África a América, cuyos descendientes fueron igualmente esclavizados. Esos descendientes participaron durante siglos en luchas por la libertad que se mantienen hasta hoy. Quiero partir de un momento de la vida fecunda y densa de Zapata, y es lo que pasa después
de abril de 1948, de los sucesos del Bogotazo, que le encuentran a Zapata en esa ciudad con grave riesgo de muerte, en el que participa y es testigo de diferentes hechos violentos de ese convulsionado día. Y luego de ello, Zapata va huyendo hacia La Paz. La Paz en el departamento del Cesar. Hoy en día, en ese momento, era un lugar del Magdalena Grande que abarcaba los actuales departamentos de La Guajira, el Cesar y el Magdalena. Pues Zapata es Olivella y una rama de los Olivella vive en La Paz. Allí encuentra a un pariente, primo de su madre, Pedro Olivella Araujo, con el cual se queda en esa ciudad y empieza a ejercer allí como médico rural. Su ámbito se extiende a la provincia de Parilla y a diversas partes del Magdalena Grande y se empieza a interesar por personas claves de esta región y muy especialmente por la música de acordeón. Zapata emprende desde allí una labor de indagación que lo lleva a relacionarse con acordeoneros, con figuras que tienen que ver con danza, con la música en general, pero también poseedores de conocimientos que él va a tener con mucho respeto y mucha paciencia y se interrelaciona mucho con las comunidades a partir de su profesión de médico y sobre todo en el tema de atención a parto, de un médico con una gran sensibilidad social, de un médico que tiene una gran empatía hacia sectores sociales y por lo tanto ese va a ser una forma de interrelacionarse. Esta estadía de Zapata en La Paz va a influenciar su vida fundamentalmente, pero también va a incidir muy favorablemente en la de otras personas. Uno podría hablar de su relación con Escalona, a quien vemos en la fotografía y a quien él promueve y da a conocer sus relaciones con Nereo, sus relaciones con muchas otras figuras, con el propio García Márquez, a quien le hace toda una red de relaciones a su llegada a este territorio. Zapata, inquieto en esas indagaciones, va a ir a Manaure, en el Cesar, a Villanueva, Fonseca, va a ir hasta Riohacha, va a estar viajando en todo este ámbito, siguiendo una permanente y constante indagación. Hay un personaje que le interesa a Zapata. Hay un personaje que es un hito en la historia nacional, valorado mucho como una gran figura junto con el almirante Padilla de la población afrocolombiana, y es el Negro Robles. Él va a seguir las huellas del Negro Robles, tiene una idea por la documentación de quién es y de su importancia, pero quiere ir a la fuente, quiere ir a la cuna donde nació el Negro Robles. Luis Antonio Robles Suárez nació en Camarones, municipio de Riohacha, en octubre de 1849 y murió en Bogotá en 1899. Conocido como el Negro Robles, fue un abogado y político y el primer afrocolombiano en llegar al Congreso de Colombia y al gabinete presidencial como secretario del Tesoro. Asimismo, fue el primer negro en ser rector de una universidad, la Universidad Republicana, de donde nació la actual Universidad Libre. Zapata entonces llega a buscar a sus amigos en Riohacha para seguir las huellas de Robles. Allí se encuentra con la figura de don René Escobar y su esposa, que son viejos amigos de él que ya le han conocido en Villanueva y es la casa en donde él solía alojarse. Indagando sobre la figura de Robles, quien él lo consideraba un cimarrón, una persona hecha a pulso, descubre que no, Robles ha tenido un padre ilustre, un padre muy destacado, que al morir le ha dejado una herencia que le permite continuar dignamente sus estudios. O sea, Robles no fue la persona que él pensó en ese sentido, sino que tuvo un origen realmente acomodado y por lo tanto no se correspondía con la imagen del cimarrón. Eso no cesaba, ni mucho menos milanó su admiración por Robles, pero sí lo llevó a La Guajira. Y el otro atractivo intelectual que lo lleva a La Guajira es la gran conexión del Caribe, que para él era un todo conectado y no estaba separado por las barreras políticas de hoy. Está interesado por los taínos y la cultura de los taínos arawak y las danzas de los taínos. Es consciente del parentesco lingüístico entre los guayú y los taínos en la lengua arawak
y entonces viene a buscar manifestaciones entre los wayúu que los conecten con ese inmenso Caribe insular. Y eso va a ser algo. Cuando llega a Riohacha va a tener varias amistades. Algunas ya había conocido por afinidades políticas. No olvidemos que Zapata militó en la Juventud Comunista. Y hay un gran amigo que trae de Bogotá, que es Nelson Robles. Nelson Robles, profesor de la Universidad Libre, una destacada figura del Partido Comunista Colombiano, que muere en Bucarest, Rumania, y que estuvo en muchos procesos del Partido Comunista, en el barrio Policarpo Sarabarrieta y en muchas luchas. Va a encontrarlo en Riohacha. Cuando llegaba, se va a reunir con figuras como el señor Pelón Pérez y otras figuras que compartían un poco este ideal rebelde que los aglutinaba y que era parte del ideario político de Manuel Zapata. Entonces, puedo decir que gracias a la amistad con don René Escobar yo pude conocer a Manuel Zapata teniendo 15 años. En ese entonces su hermana Delia desarrollaba unas investigaciones en las cuales Zapata era fundamental de la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas. Era 1975. Se necesitaban auxiliares de investigación para llenar encuestas. Y yo, que hacía mi quinto bachillerato, pues me enrolé en ese hermoso trabajo. La relación entre Delia, su hermana, y Manuel es fecunda. Es una sociedad, es el compartir empresas intelectuales, el viajar por Europa, Asia, por diversos países y aprender mutuamente y acompañarla en los viajes también de recolección de información. Cuando Delia se interesaba por danzas indígenas, Manuel acompañaba, hacía su propio trabajo, y incluso en la enseñanza y en todo el papel académico de Delia posteriormente, Manuel va a ser profesor en el tema de antropología en los pensum en que se podían dar, y todo eso amparado en la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas. Allí vemos en la fotografía a Delia Zapata. Pero luego, en 1980, la empresa Cerrejón llega a La Guajira, se establece a estado del 79, pero empieza la necesidad de desarrollar estudios etnográficos sobre los wayúu, que en ese momento, digamos, no eran abundantes. Sí había miles de páginas, pero en una oleada en que la antropología, cuando el Instituto Etnológico Nacional y figuras como Virginia Gutiérrez de Pineda, Roberto Pineda, Milciades Chávez, los propios trabajos de Reichel, pero en arqueología, es decir, había en ese momento la necesidad de emprender, y se busca a Manuel Zapata, quien empieza a desarrollar un estudio sobre los wayúu que jamás se publicó y que sería importante para el país conocer, porque asociamos a veces de manera muy simple a Zapata Olivella solo con el estudio de comunidades afrocolombianas, pero realmente Zapata tiene otros intereses y más amplios. Él, como dije, su tema es una saga de la humanidad y hace ese trabajo. Allí trabajo como auxiliar de investigación. Recuerdo que gran parte de la dirección metodológica estaba a cargo del profesor Raúl Clavijo, profesor de sociología de la Universidad de Santo Tomás. Ya yo estudiaba antropología en la Universidad de los Andes y ya era alumno del profesor Morales, y entonces yo empecé a ver en las tareas que se me asignaban con una visión crítica que Zapata realmente no era un antropólogo ortodoxo. Se apoyaba mucho más en las técnicas de la sociología, en recolecciones cuantitativas, encuestas, y también que para ese proyecto en especial no iba a campo. Él había estado en campo, él conocía y había estado en las rancherías, pero la idea de traer aportadores de conocimiento, escritores como Glicerio Pana, recuerdo a la señora Carmen Arismendi, recuerdo a danzarines, wayúu, recuerdo a palabreros, es decir, él concentró a decenas de personas wayúu, lo recuerdo en Riohacha, y hacía entrevistas durante 1 o 2 días con todos esos entrevistados allí, no en sus lugares, en sus viviendas o vecindarios indígenas, sino en la ciudad, a los cuales iban pasando y él iba tomando notas y entrevistando y conversando. Así que podíamos decir que utilizaba técnicas
a veces no tan cercanas al método etnográfico tal y como lo conocemos en las facultades de antropología, sino que era una combinación un poco de técnicas sociológicas que aplicaba, sobre todo cuantitativas, y otras eran sus propios métodos, especialmente muy basados en la entrevista. Era muy, utilizaba mucho la entrevista abierta con este tipo de indagaciones. Es doloroso que no se haya publicado este trabajo hecho en 1980 que él entregó a Cerrejón y que debe estar en los archivos de esa empresa y que es un testimonio clave de lo que eran los Wayuu hace unos 40 años. Aquí va a desarrollar entonces, no en este momento, sino desde antes, esa idea que ya había dicho, trabajar las danzas Wayuu, las danzas como la Yonna, y ese trabajo lo va a hacer con su hermana Delia. Realmente, tempranamente, ya en los 50, Zapata va a estar adentro, en una ranchería Wayuu, junto con su hermana, quien está al lado de una anciana indígena que le explica con mucha paciencia los pases de la Yonna. El término chichamaya realmente es un término no indígena, no Wayuu, pero se refiere a una danza ritual que los Wayuu llaman Yonna. Y en ese momento Zapata va acompañando hasta la comunidad a su hermana y va a buscar y aprovechar todo el tema del rastro taíno, de la huella taína en esta comunidad, en la comunidad Wayuu. Está en un lugar muy adentro, en un lugar recóndito, de algún lugar quizás del municipio de Manaure o Uribia, no lo precisa muy bien, pero en su libro Tambores de América para despertar el viejo mundo, que está lleno de relatos, tiene justamente un capítulo que se llama La Chichamaya, un baile precolombino. Y aquí va a decir, y voy a leer lo que él dice alrededor de esta danza, y dice, con mayor o menor variaciones, era el areito descrito por los cronistas europeos antes de que los arcabuces y espadas arremetieran con muertos y degüellos. Solo en la península de La Guajira y en algunos lugares de las selvas del Orinoco y el Amazonas pudo preservarse hasta nuestros días, conscientes de que grabábamos la sobrevivencia de un ritual de la desaparecida cultura de los taínos isleños, pero viva en sus primos, los Wayuu. Estuvimos atentos a los cantos y tambores que parecían emerger incólumes de la trágica noche de la conquista. Esto nos va a reflejar la búsqueda de unos universales que Zapata va a tener. Zapata, en su visión indígena, siempre está viendo al amerindio. No está viendo tanto al individuo particular de la comunidad Wiwa o Wayuu o Embera, sino que está viendo siempre al indígena y lo está viendo en una red de relaciones en América y en el compartir algunos rasgos comunes, como esto que lo atrae desde el Caribe insular y es buscar entre los Wayuu eso. Hay que decir que esta inquietud de Zapata es muy compartida por algunos investigadores del Caribe y yo quiero traer a colación una vivencia en el Museo del Caribe de la ciudad de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Habiendo ido con un grupo de investigadores colombianos, al llegar a la sección en donde estaban una cantidad de objetos de los taínos, uno no puede sentir una inmensa tristeza por lo que los fotógrafos llaman la presencia de la ausencia. Veía a los niños de República Dominicana ver, pero no veía un solo taíno, eran parte del pasado y como decía un arqueólogo de Aruba, los indígenas están en algunas partes del Caribe debajo de la tierra, pero en otras, afortunadamente como en La Guajira, en la Sierra Nevada, están encima de la tierra. Así que Zapata está, estando en ese momento, en lo más recóndito de La Guajira, de repente aparece un mensajero con un telegrama, y ese telegrama es una invitación a la República de China, que es un viaje a China, un viaje largo, prolongado, que él va a hacer y recibe esa noticia y se asombra de lo fácil que es localizar a alguien
metido en lo más profundo del desierto y cómo un telegrama le llega a sus manos en un tiempo relativamente rápido. Esta historia va a tener consecuencias y esas consecuencias es que Zapata Olivella va a viajar a la China y la va a plasmar todo esto en un hermoso libro llamado China 6 AM, que fue recientemente editado por la Universidad del Valle. Allí Zapata Olivella describe con vibrante emoción la celebración del tercer aniversario de la República Popular, el 1 de octubre de 1952, acto que él presenció como invitado a la Conferencia de la Paz. La Plaza Roja estaba adornada con cadenetas de variados colores. Gigantescos faroles de papel rojo engalanaban la vieja arquitectura del palacio de los antiguos emperadores. Cuando el presidente Mao Zedong y su gabinete aparecieron en el presidium, el clamor de los niños estremeció la clara mañana. Estábamos ante una nación nueva. Veíamos, dice Zapata, la juventud del pueblo más viejo del mundo. Esto es importante porque hay una inmensa admiración por Mao y él lo va a plasmar en esa obra en la cual dice, en la cual podemos ver que dejó una huella rotunda en este intelectual colombiano. Y eso se evidencia en su obra literaria y en el gran compromiso social que lo caracterizó durante toda su trayectoria vital. Su percepción del liderazgo de Mao era rotunda. En la íntima compenetración de su pueblo y su presidente Mao reside la esencia de las transformaciones de la nueva China. Al regresar a su país, Zapata Olivella fue detenido por las autoridades colombianas, por el SIC, durante 3 días y luego fue puesto en libertad. Traigo esto a colación porque encontrándose en la escena de la Yonna o Chichamaya que él llama con su hermana Delia antes de viajar a la China, una joven guayú tiene dolores de parto, pero viene mal el parto, de manera que Zapata debe atenderlo y le solicita el tío de la joven y él atiende ese parto. Agradecidos los guayú por haber sacado adelante tan difícil parto, le piden que por favor le dé nombre a la criatura. Y Zapata, en una situación un poco embarazosa, que tiene el telegrama de la invitación a sus manos y con esa profunda admiración por el presidente de China de entonces, dice, llamémosle Mao Zedong. Y el niño guayú se va a llamar Mao Zedong. Pero no termina allí la historia. Porque tiempo después, mucho tiempo después, en uno de sus recorridos por el Caribe colombiano, Zapata Olivella llega a Riohacha y luego se encontraba nuevamente realizando un estudio etnográfico y que hasta hoy no ha sido publicado, el que me refería. Estando en esa labor llevaron a la casa de don René Escobar 2 camiones atiborrados de indígenas buscando al insigne escritor de Lorica. No sin cierta alarma por lo numeroso del grupo, le preguntaron al joven guayú que encabezaba la comitiva que quiénes buscaban al maestro Zapata. Este respondió con un nítido aplomo: dígale que de parte de Mao Zedong. Inicialmente sorprendido Zapata, pero después emocionado, se reencontró con el niño que había salvado años atrás. Este le presentó a su mujer ya en estado de embarazo y le prometió que en prueba de su eterno agradecimiento, su hijo también se llamaría Mao, como él le había puesto, Mao Zedong Etienne. Zapata, como los viejos emperadores, también había fundado una dinastía en un pueblo indígena. Pero Zapata, además, va a mencionar o va a trabajar este tema guayú en una obra de teatro, Los Pasos del Indio. Esta obra, publicada en 1958, va a reflejar la explotación del indígena en las salinas y en los campos petroleros de Venezuela, pero que eran un mismo territorio. Entonces, va a plasmar allí cómo parte de ese odio hacia lo indígena venía de un profundo desconocimiento y de un miedo hacia lo indio.
va a caracterizar allí a diversos personajes, como Guasuchi Pinedo, que es un mestizo, hijo de padre Arijuna, padre blanco, con una mujer guayú. Pero es curiosamente este mestizo, nacido en las entrañas del pueblo guayú, quien va a ser su peor explotador. A través del sistema de endeudamiento tan extendido en América, los indígenas viven una esclavitud porque jamás podrán pagar sus deudas. Y hay allí personajes como Itakuchi Puchayna, es un joven guayú que su padre ha heredado una deuda, como Guaralapay, su hermana, una mujer bella y joven, y está lo que él llama el Piachi, que es lo que llamaríamos el Ouchi hoy en día. Lo que Zapata va a mostrar, y esto va a ser una constante en muchas de sus obras, es que ve al indígena en una situación de pobreza y de sometimiento similar a la de los negros en América, pero la situación del indígena se agrava por algo más. Tiene una ley inmutable, cruel, ancestral, que impide esa liberación, de la cual sí se pueden separar, porque no tienen ese peso sobre sus hombros sus hermanos o coterráneos afrocolombianos o afroamericanos. Entonces, siempre va a haber esa ley como eso, el dictamen de la ley indígena. Esto va a estar presente en muchas de las manifestaciones de Zapata, en muchos de los fragmentos de los textos. Siempre se va a aludir al peso de una ley inmutable, de una ley que no da otra salida. De manera que cuando van a comprar, y aquí quiero decir que pues obviamente la compra no existe, en el mundo guayú existe la valoración de las mujeres y de los hombres, una valoración social, pero que en esa época se creía, y mucho más en los años en que escribe Zapata esta obra, esa idea, le dice Guaralac, el padre, mi hija no está en venta cuando la quiere comprar un anciano mucho mayor frente a esta joven. Pero de todas maneras aparece la figura del Piachi recordando lo implacable de la ley y reafirmando que no hay posibilidad ni hay escapatoria. Y Takuchi Puchayna, este hijo, se huye hacia los campos petroleros donde encuentra más explotación, encuentra norteamericanos, igual capataces crueles, encuentra prostitución y luego regresa a tratar de liderar a su pueblo, se enfrenta a Guasuchi Pinedo, desata una rebelión y todo termina en el mar, su hermana ya muerto, es decir, tiene un fin trágico, pero nos muestra el gran interés de Zapata en mostrar el mundo indígena, que va a estar en algunas de sus obras, en algunos ensayos, en algunos artículos, pero que recoge grandemente y plenamente este libro, Los Pasos del Indio, que es la obra de teatro que él publica en 1958. Luego vamos a encontrar a Zapata también en contacto con los indígenas en la zona de San Blas, en Panamá, en el mundo de los cunas o tules, y va a tener un capítulo allí en este libro que se llama Pasión Vagabunda, ese libro que narra su peregrinaje por América, un libro fabuloso de viaje, lleno de vivencias, un libro duro, en el cual muestra la gran recursividad de Zapata para adaptarse a diferentes universos sociales, sin tener un peso, haciendo diversos oficios como marino, se embarca, trabaja en distintos lugares y llega a una comunidad indígena en San Blas, pero encuentra que en esa comunidad indígena hay unas leyes indígenas que oprimen a la gente. El personaje que más le va a interesar es Odilon, un indígena que ha salido de su pueblo, ha estudiado y como no era reconocido como tal, como una autoridad en su pueblo, va a las autoridades nacionales y se consigue un cargo de inspector, de autoridad, y carga su arma, su vestimenta occidental, y Zapata lo va a ver de alguna manera como con mucha simpatía por el hecho de haberse atrevido a romper esa situación inmutable, permanente, estancada, que impide que el indígena se libere y entre en esas luchas insurreccionales para mejorar sus condiciones de opresión. Entonces, Zapata aquí igual dice que encuentra en la gente de San Blas una especie de comunismo primitivo en descomposición. No tendría problema en haberse quedado meses a vivir, pero surge un inconveniente.
Zapata es un médico y observa el tratamiento que le hacen a niños o niñas indígenas, a las personas de la tribu, y encuentra que hay inmensos errores, que hay algunas conductas que él dice que eran estúpidas costumbres. Así lo dice en el libro. Y luego, al curar una niña que estaba en una situación crítica y que no había recibido el tratamiento adecuado, y lo intenta salvar, pero es inevitable ya la muerte, su amigo Dillon le advierte que puede ser agredido por eso y le pueden echar la culpa, y él decide huir con la ayuda de Dillon. Se van en la noche hasta embarcarse y ponerse allá lejos. Ese curar le trae la enemistad de los brujos, y aquí aparece esa noción de Zapata de la oposición entre medicina occidental que él practicaba y la brujería, que bueno, en parte está llena de un conjunto de supersticiones, pues en este tipo de visiones, y que él considera que también es parte un poco de esa opresión que tienen algunas comunidades, sobre todo en el mundo indígena. Zapata fue muy criticado en algunos espacios antropológicos por no considerarlo un antropólogo ortodoxo, un médico con una gran sensibilidad social, un gran investigador, un gran escritor, pero recibió muchas críticas, y muchas de ellas injustas realmente, de parte de los antropólogos. Pero Zapata es un constante viajero, es un hombre móvil, es un viajero de su propio país desde el mundo. Recorrió el país región a región, desde los llanos hasta el archipiélago de San Andrés, recorrió el Pacífico, conoció a las gentes de a pie, dialogó, sufrió, caminó, conversó, de manera que poseía un inmenso conocimiento del país. Eso lo plasma en El hombre colombiano, en donde propone una caracterización regional de ese hombre colombiano. Y, por ejemplo, es fascinante su sensibilidad, que aquí sí etnográfica, cuando resalta algo que es el ecumenismo en San Andrés, la convivencia pacífica, armoniosa entre el catolicismo con religiones como los bautistas y otras, en pacífica armonía, sin confrontación ni celos, y lo va a resaltar. Igual caracteriza al hombre antioqueño, la rebeldía, el no resistir dominio del hombre santanderiano, el hombre caribe, en fin, hace una propuesta de caracterización nacional que es muy importante y que es clave, y que es una propuesta la cual se puede debatir como mucha de su obra, pero no necesariamente, digamos, hoy en día lo reconocemos mucho más, sí, esa gran aportación de Zapata, y queda planteado ese tema de Zapata. Él va a encontrar en la magia también, y va a luchar en ese sentido, como uno de esos motivos en el cual hay una especie de desesperanza social, y con frecuencia va a ser muy crítico. Lo otro es que la labor de Zapata, y él mismo lo expresaba, se funde en la palabra, y el conocimiento plasmado en la palabra, condensado en la palabra oral o plasmado en la palabra escrita, nos va a unir desde distintas disciplinas. Para Zapata eso va a ser clave, y ella dice, o él afirma, que tanto el poeta, el filósofo y el etnógrafo, todos plasman su obra en la palabra, oral o escrita, y eso los une de alguna manera. Lo que importa es un poco eso, mucho más que la heterodoxia de los métodos empleados, y por eso de allí su inmensa grandeza, de allí la gran madurez que su obra va a tener a lo largo del tiempo, y la frescura que va a tener. Este Zapata plasma una especie de panafricanismo. Él mismo es consciente y lo dice, que es producto en su familia materna y paterna, va a haber población, va a haber, tiene antepasados criollos blancos, tiene antepasados indígenas por el lado de su madre, tiene antepasados también negros,
por todo, y él es consciente que él es producto de la historia y de diversos grupos, pero a la vez ve a toda la humanidad en un panafricanismo. Son hijos de África, como son los europeos, como son los asiáticos y la población amerindia, porque África es la madre de la humanidad, es el territorio en el cual surge la humanidad como tal. En Changó, el gran Putas nos va a recordar que aunque esclavizados y desprovistos de bienes materiales, los africanos no fueron despojados y trajeron a América una cartografía mítica o varias cartografías míticas y conocimientos también técnicos que les impidieron extraviarse en el mundo de América. Fue esa cartografía y esos grandes seres los que no pudo despojar el esclavista a los africanos. Uno puede observar hoy en día cómo poblaciones africanas que se fugaron tempranamente y fueron a Palenques y a otros territorios de refugio hicieron una inmensa apropiación de la flora, de las palmeras, de producir aceite a partir de frutos de palmera y cómo conocimientos que traían de África fueron aplicados. De manera que eso es algo clave que señala Zapata en su obra y que creo que es una de las grandes lecciones que nos da en ese sentido. Tuve oportunidad de ver al maestro en diferentes momentos, viajando en un vuelo hacia Bogotá. Era un hombre paciente y un pedagogo. Podía uno hacerle la pregunta más elemental, más sencilla en sus conocimientos, que él tenía la paciencia de explicarlo. Nunca se me olvidará al lado de un avión explicándome el tema de declinaciones en la lengua, de frases como yo caballeo, tú caballeas, y explicaba con esa paciencia. Uno siempre podía consultarle cosas porque era un maestro innato, sencillo, humano, sensible, una figura de unas inmensas cualidades. Una tarde del año 2004 le vi por última vez en Valledupar. Estaba en compañía de Alberto Abello Vives, entonces director del Observatorio del Caribe Colombiano, en una cátedra del Caribe. Yo era el conferencista de ese tema, había salido mi libro, La disputa y la palabra, y Zapata escuchó con mucho orgullo mi presentación, con gran satisfacción. Cuando terminé se puso de pie para darme un abrazo y me dijo, recordó la época en que fui su auxiliar de investigación, pero ya no era el tigre, el jaguar que yo había conocido. Era una persona mayor ya muy menguado con un brazo en cabestrillo. Parecía un pequeño pajarito muy frágil y me dijo, no me vayas a dar un abrazo quebrantahueso de eso porque no puedo tolerarlo ya mi cuerpo. Pero fue hermosa la escena. Hoy pienso en ese hombre inmenso que pudo nacer en Lorica, que recorrió tantos lugares, pero que al mismo tiempo podemos considerarlo hoy como un legítimo ciudadano del mundo. Esta fue mi presentación y quedamos abiertos a preguntas. Bueno, Wilder, llena de sugerencias, su ponencia, profesor Guerra, llena de sugerencias y verdaderamente más que impresionante la vida de, perdón un momento que cerré el video, ¿no es cierto? La vida de Manuel Zapata Olivella. Esta última parte de tu contacto final con el maestro, como decías tú, me recuerda a mí cómo conocí yo también a Manuel Zapata. Él tuvo indirectamente que ver con mi vocación de antropólogo. Digo que indirectamente porque él tenía un colega médico que estudió en el Instituto de Antropología y fueron inmensamente amigos. Se llamaba Guillermo Correal Sanín. Guillermo Correal Sanín, cuando yo tenía 17, 18 años, era asesor psicológico, hoy se diría psicoterapeuta mío, y como él vio que yo tenía predilección, entre otras, por la antropología, me dijo,
vamos a una charla que dicta Manuel Zapata, mi amigo en la Universidad Nacional, y eso influyó mucho sobre mí porque trataba sobre aspectos de mestizaje de la música colombiana. Entonces, yo le debo indirectamente esa vocación, en cierta manera, al doctor Zapata. Después de conocerlo en varias veces que fue a Licán, muy amable siempre, tuve la ocasión de participar con él y con Alexander Cifuentes en el segundo encuentro latinoamericano del folclore que se celebró en Curazao con el año 81 más o menos. Yo era el secretario de esa asociación. Alexander Cifuentes presentó una ponencia sobre el currulao en el Pacífico, Manuel Zapata sobre el mestizaje en la música de la costa caribe colombiana, y yo tuve una ponencia sobre caracterización de los conjuntos de gaita. No, la exposición de Manuel Zapata fue la más exitosa de todo el evento. Eso no se puede negar. Y esas experiencias las tengo yo. Hubo algunos desencuentros con él. Por ejemplo, yo no estaba muy de acuerdo con él en que en el peso de la ley, como lo decías tú, ¿no? Como si los pueblos indígenas estuvieran maniatados por la costumbre y no tuvieran la capacidad de soltarse. Eso iba un poco dentro de la línea de evolución del materialismo histórico, como decías tú, de una crisis, de un comunismo primitivo. Yo no compartía con él eso, pero el resto tuvimos unas conversaciones que me ilustraron muchísimo y aprendí muchísimo. Bueno, Wilder, yo te quería hacer algunas preguntas antes de darle la palabra al público. A mí me parece que Zapata Olivella era un verdadero ideólogo del mestizaje y de la trietnia americana. ¿Qué piensas tú? Lo creo y era consciente de eso. Lo expresó en muchos casos y creo que heredamos mucho de eso. Durante mucho tiempo fue una visión inmutable hasta ponerlo bajo examen. Hoy en día la noción triétnica se pone bajo examen. Voy a poner un ejemplo sencillo de la música. Durante mucho tiempo con esta idea de la trietnia proporcionada y armoniosa confluencia de estos legados amerindios, africanos y europeos, pensamos que el vallenato, por ejemplo, era la mejor concreción de eso, y que en la caja africana, en el acordeón europeo y en la guacharaca indígena estaba eso evidenciado. Pero exámenes críticos, revisiones actuales muestran primero que no había dos cajas en el vallenato, no había una caja sino dos, una caja europea de 2 capas, como bien lo ha contado Alberto Bermúdez, y una caja, sí, muy africana de una sola capa, que es la que predomina, pero que además la guacharaca no es indígena, es un instrumento entre los negros del Caribe. Lo indígena puede estar en los relatos, lo indígena puede estar en lo narrativo, pero no en esa división armoniosa y proporcional que se encontraba en eso. De alguna manera, Zapata también ayudó a problematizar algo, y es quién es el nativo en el Caribe, que es la gran pregunta que se hace Michel Trujillo, el antropólogo haitiano, cuando dice quién es el auténtico nativo en el Caribe, el indígena de los Misquitos, o el judío de Curazao, o el chino de Surinam, o el hindú que está en Trinidad y Tobago, o el rasta que está en Jamaica, o el hispano que está en Puerto Rico o Cuba, y nos muestra que el ser caribe está ligado a profundas mixturas, como los garífunas, por ejemplo, que teniendo una apariencia negra, cualquier estudio genético salen con unos genes indígenas muy grandes. Entonces, quizás se le encontró allí una solución a esas mixturas,
a esa condición también singular de alguna manera del hombre en Colombia y en partes del Caribe, pero que luego, y como toda obra de cualquier pensador, se pone bajo examen. Ahora, no fue solo él, Zapata, el que propuso esto, no podemos atribuírselo solo a él, hay muchos otros autores con una gran confluencia, pero su obra sigue dando mucho que dar. Las relecturas, como en los clásicos, nos vuelven a permitir exprimir muchos conceptos en Zapata que tienen vigencia y que siguen siendo un referente obligado para la comprensión del Caribe y del país. Sí, claro, la trietnia americana y la idea de mestizaje no son iniciales de Manuel Zapata, pero a mí lo que me llama la atención es que hoy día la población colombiana comulga con esas ideas heredadas de otros médicos y digamos antropólogos, aunque no tuvieran título, como Zapata, como Luis López de Mesa, como Jiménez, ¿cómo se llamaba Jiménez? El papá de Jiménez Arango, bueno, Jiménez, un médico boyacense, y muchísima población colombiana comulga hoy día con esas ideas. Obviamente no estamos de acuerdo. Yo lo puse aquí, ideólogo del mestizaje y de la trietnia americana, aunque no está de acuerdo. Yo quisiera citar un parrafito de Alberto Abello, que creo que tú hiciste mención a él, en que dice que en sus múltiples expresiones como periodistas, indagadores y comentaristas de la realidad regional, Manuel Zapata Olivella, Héctor Rojas Erazo, Álvaro Cepeda Zamudio y Gabriel García Márquez no fueron nunca observadores aficionados y superficiales henchidos de tropicalismo, sino que hicieron un esfuerzo integral de inteligencia, sensibilidad e información para desentrañar los rumbos, los rasgos, los desencantos y las esperanzas de la región. En la lista de pioneros del conocimiento tampoco se puede desconocer a Luis Eduardo Nieto Arteta, Orlando Valls, Clemente Zavala, José Félix y Alfonso Fuenmayor. Muy bien. ¿Tú qué opinas del papel de Delia? Porque te cuento que en la obra de George Liszt sobre música y poesía en un pueblo de la costa, que es Evitar, en el municipio de Maates, en Bolívar, la asistente de campo de Liszt fue Delia. Sin duda, sin duda. Yo quisiera comentar también lo anterior, la frase de Alberto, con la cual estoy en total acuerdo. Sí, yo en también. Esta fotografía que estamos proyectando, vemos a Zapata y a Gabo. Y hay que ver cómo Zapata influye positivamente en la vida de muchas de estas grandes figuras. Quien recomienda a Zapata, a García Márquez para el Universal, es quien recomienda, perdón, a Gabo para el Universal con Clemente Zavala, es Zapata Olivella. Es el mismo hombre que presenta a Nereo en Cromos. Es el mismo hombre que promueve a Escalona en Bogotá cuando era un desconocido. Zapata tuvo también esa parte de un cierto mecenas no económico, pero sí de las redes vastas que tenía y la credibilidad que tenía para situar a personas, grupos, en el contexto nacional en diferentes campos del periodismo, la música o la literatura, y eso es algo clave. Zapata es clave. En un nodo de figuras del Caribe, Zapata va a jugar un papel articulador, conector, que es muy importante. Y Delia, la relación es vital. Como dije al comienzo, ellos son un magno binomio realmente complementario. Si uno se lee todo el tema de los viajes de Zapata, esos grandes viajes que hicieron con todas esas muestras folclóricas de Colombia a países como China, a Rusia, a España, a Francia, uno los va a encontrar a los dos tomando iniciativas, orgullosos, aplaudidos, pasando trabajos a fugias, como la vez que queda empeñado Zapata en Barcelona, queda en España en un hotel y el agregado cultural de Colombia se niega a pagar la cuenta y él tiene que quedarse en ese momento en que conoce a su esposa catalana y afortunadamente lo bueno que le pasa
pero a sufrir por todo ese esfuerzo de divulgar al país y además tener que costearlo con la generosidad de sus amigos, de sus propios bolsillos. Pero se retroalimentan mucho. Él es un gran referente conceptual en el trabajo de Delia, y el trabajo de Delia le permite también su gran indagación acerca de las danzas, esa sensibilidad estética de ella, ser una especie de pareja siendo hermanos, académica, que se retroalimentan mutuamente, se apoyan, comparten empresa. No podría entender la obra de Zapata o una parte de ella sin la presencia de Delia. Bueno, la relación de Zapata a Olivella con la antropología ortodoxa, yo no estoy tan de acuerdo contigo, porque aunque él claro, sí fue heterodoxo en ciertos aspectos, no se puede negar, pero también me parece que es en el libro de Liszt, en la presentación, él compara a Liszt dentro del elogio que hace de Liszt con Paul Rivet, que era la antropología ortodoxa para Colombia en esa época, ¿no es cierto? Con Paul Rivet. Sí. Y aunque los Reichel tenían una cierta distancia en el sentido de que no era antropólogo, con él, de todos modos, las informaciones de Manuel Zapata de carácter etnográfico y hasta arqueológico, en todo lo que tiene que ver con las urnas del Bajo Magdalena, le sirvieron muchísimo y nos lo decían a sus alumnos. Por otro lado, yo creo, no sé qué pienses tú, y ahí va mi pregunta, en el inmenso poder de Zapata Olivella sobre los grandes afrocolombianistas Nina y Jaime Arocha. Yo quiero decir que Zapata era un gran lector, y por supuesto que conocía la obra desde Teilhard de Chardin a todo. Era un gran lector de antropología, era un lector fundamentado y formado. Cuando hablo de la heterodoxia, quiero decir que en algunos sectores, en algunos ámbitos académicos, en algunos departamentos de antropología, no faltaban ciertos resquemores hacia él por ese tema, pero sí sostuvo relaciones, y de hecho, cuando está en La Paz, tiene la oportunidad de encontrarse también con Reichel, con Alicia, en ese momento, en ese campo, y de intercambiar. Y Zapata no era un hombre que se quedaba en el encuentro, siempre estaba facilitando cosas, conectando comunidades, conectando con personas, siempre aportaba, era ampliamente generoso en su conocimiento y en sus relaciones. Entonces, lo que quiero decir es que la antropología tenemos que preguntarnos si de alguna manera Zapata genera una antropología propia, con el estilo de él, con sus métodos, sus singularidades, sus caminos, que no encaja exactamente en esta antropología ortodoxa. Es decir, lo sigo pensando así, que se plantea unas preguntas muy amplias, muy grandes, que tiene un ideario político que permea su trabajo, tanto estético como a nivel inquisitivo en el tema de las indagaciones. Un hombre que es capaz, en una tormenta en Nueva York, como nos contaba Laurent Prescott en un encuentro colombianista, en que caía una gran lluvia en Nueva York y una gran tormenta, y Zapata, que estaba viendo ese temor, se asoma a un balcón y grita en las calles: Changó, golpéalo, Changó, golpéalo. Él creía en eso, y estaba en la capital del imperio, y sale ante el asombro de los transeúntes a invocar a todas las deidades africanas en ese sentido. Entonces, quiero mostrar lo singular, el camino de Zapata, que es un camino muy singular, que es muy rico en diálogo, que es un hombre de una inmensa formación, que dialoga con distintas disciplinas, pero a veces creo que el ideario político de Zapata permea incluso su estética literaria. Está allí ese tema, es algo que de alguna manera son como los rieles de un ferrocarril en el cual él va a seguir permanentemente, y ese ideario, esa lucha va a estar presente y permea toda su obra. Y por supuesto, claro, Zapata va a ser muy clave y va a influir en estos investigadores sobre todo sobre el tema de la población negra en Colombia.
es el gran referente y es un referente que crece con el tiempo. La gran tarea que hizo la Universidad del Valle, a la cual hay que reconocerle ese inmenso esfuerzo de poner a disposición de los colombianos de manera física y digital gran parte de la obra de Zapata, es una tarea que merece todos los elogios y todo el reconocimiento. Además, con los estudios introductorios que tiene cada obra que enriquecen ese estudio y ponen vigente ese pensamiento de Zapata que, como los clásicos, siempre tendrán una segunda y tercera relectura. Sí, lo que pasa es que ya con la profesionalización de la antropología, a los que no eran antropólogos profesionales, pero antropólogos, naturalmente, al pasar los años, esa antropología empezó como a segregarlos un poco más, y sin embargo, te recuerdo lo que decía en elogio de Ribé, ¿no es cierto? De Ribé, claro, que era la ortodoxia en los años 40 y 50. Muy bien, yo quisiera hacer una reflexión final antes de entrar al foro, es el papel de los médicos antropólogos, no antropólogos necesariamente de universidad, y los médicos humanistas. Ahí hay una enorme constelación de figuras que van desde el siglo XIX, Liborio Cerda, por ejemplo, luego ya en el siglo XX, aparte del doctor Zapata Olivella, están Rosselli, el de la historia de la psiquiatría en Colombia, están de Francisco Sea, bueno, hay todo el López de Mesa, todos los del enfrentamiento de la eutanasia y la eugenesia de la raza en Colombia, Miguel Jiménez López, ya me acordé, Jiménez López y el mismo López de Mesa, César Uribe Piedrahíta, y dentro de todos ellos, yo creo que los más destacados, sin saberse que era médico, está Manuel Zapata Olivella. Bueno, con eso terminamos. Si alguien quiere llevar la palabra, no sé si tienes unas palabras finales, Wilder. No, quería más bien escuchar preguntas del público para pues, responderla, ¿no? Las inquietudes que el público pueda tener sobre esta charla que, como quise decir, es modesta, no tiene mayores pretensiones académicas, sino narrar un instante y un periodo en la vida en que conocí a un hombre inmenso, que al país le debe mucho y el mundo le debe mucho por ese gran reconocimiento que sigue teniendo en África, por ejemplo, que es Manuel Zapata Olivella. Sí, el concepto de africanía digamos, lo proyectaron, lo potenciaron mucho Arocha y Friedman y Arocha, en gran parte es un concepto heredado de Manuel Zapata Olivella. Sin duda alguna. Bueno, muchas gracias, profesor Wilder Guerra, por su excelente participación y la ilustración más genial que nos ha podido dar de Manuel Zapata, que es, yo creo que comparable hasta con exceso al mismo Gabriel García Márquez. Bueno, entonces nos abrimos al foro. Correcto. O se abre ante todo. Bueno. Doctor, no hay preguntas. No hay preguntas, pero ¿es por la pregrabación o qué? Sí. Sí, exactamente, doctor. Ah, lástima. Sí. Bueno, yo creo que lo dejamos y más bien las recibimos. Si alguien quiere dejarlas para poderlas responder posteriormente, ¿no? Sí, pero las recogemos porque al subirse la gente podrá dejar sus inquietudes y todo esto. Bueno, te agradezco mucho, Wilder, a nombre del patronato, del mío propio, y no, excelente, como siempre. Profesor, entonces, muchas gracias. No, con mucho gusto. Un abrazo a tu familia. Bueno, lo mismo para usted. Bueno, sí. bueno.